Bienvenidos, les habla Anónimo 128. Y estoy al servicio de Joel Beltrán 777. En esta oportunidad, les quiero compartir una breve exposición que tiene como tema, las falsas lenguas al descubierto. Estaré utilizando la Reina Valera restaurada. Pues bien, vamos a ver lo que es el verdadero don de lenguas. Veamos Hechos 2 del verso 4 al 6. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confundidos, porque cada uno los oía hablar su propia lengua. Como pueden ver, he colocado entre corchetes la palabra glosa. Esta palabra se traduce primero como lenguas, y luego como lengua. Pues bien, la palabra glosa, siempre se utiliza para idiomas humanos. Así que ellos estaban hablando en lenguajes extranjeros. Y el último verso que hemos visto, lo confirma. Ya que parte del mismo dice. Y estaban confundidos, porque cada uno los oía hablar su propia lengua. Esto no tiene nada que ver con palabras repetidas, como por ejemplo, Aban Sojasita Aisamaya Sojama Aban Sojasita Aisamaya Sojama Aban Sojasita Aisamaya Sojama. Pues bien, en la Biblia no tenemos un texto, donde diga que repetir palabras, es hablar en lenguas. Ya que el verdadero don, es hablar en idiomas humanos. Esto lo podemos revalidar, con Hechos 10 del verso 44 al 46. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban al Poderoso. Como pueden ver, las lenguas mencionadas aquí, son idiomas humanos. Porque la palabra que se traduce como lenguas es glosa. Ahora vamos a ir a otra cita que confirma lo mismo. Veamos Hechos 19 verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. En esta cita encontramos nuevamente, que hablar en lenguas es hablar en idiomas humanos. Porque la palabra que se traduce como lenguas es glosa. Yo pregunto, ¿cesaría en algún momento este don? Claro que sí. Vamos a ver 1 Corintios 13 verso 8. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y el conocimiento ha de ser quitado. Aquí podemos ver que las lenguas cesarían. La pregunta es, ¿en qué momento iban a terminar? Para contestar la pregunta, debemos tener en cuenta, que después de la primera carta de Corintios, el don de lenguas no es mencionado. Entonces, ¿cuándo termina el don de lenguas? La respuesta es evidente. En la época apostólica. Por lo tanto, las repeticiones de palabras que estamos escuchando hoy en día, no tienen nada que ver con el verdadero don de lenguas. Porque ese don, ya cesó. Sin embargo, hay un pasaje que se utiliza para apoyar las repeticiones ininteligibles, que se hacen hoy en día. Veamos 1 Corintios 14 verso 2. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino al Poderoso. Porque nadie lo entiende, aunque en espíritu hable misterios. Estas lenguas no tienen nada que ver con las repeticiones sin sentido que escuchamos hoy en día. Pues la palabra que se traduce como lenguas es glosa. Así que esas lenguas eran idiomas humanos. Lo que estaba sucediendo es que cuando alguien hablaba en lenguas en la asamblea de Corinto, hablaba misterios, debido a que no había intérprete para tales idiomas. Por eso Pablo les dijo que debían tener intérprete. Veamos en ese mismo capítulo, los versos del 26 al 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo, tiene una enseñanza, tiene una lengua, tiene una revelación, tiene una interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, mas uno interprete. Y si no hubiere intérprete, que calle en la asamblea, y hable a sí mismo y al Poderoso. Como pueden ver, todo debía hacerse para edificación de la asamblea. Si alguno hablaba en lenguas, debían ser 2 o 3 idiomas, y por turno, mientras otro interpretaba. Y si no había intérprete, había que callar en la asamblea, y hablar a sí mismo y a Elohim.
Lo curioso es que hoy en día, hay personas que supuestamente hablan en lenguas, y no se quedan callados, a pesar de que no tienen traductor. Pregúntese, ¿concuerda eso con lo que dice la Biblia? ¿Verdad que no? Incluso las repeticiones de palabras que estamos escuchando hoy en día, no tienen nada que ver con el don de lenguas. El otro problema con el que nos podemos topar son los falsos traductores. Estos personajes dicen cualquier cosa, cuando alguien habla palabras sin sentido. Así que no te dejes engañar. El don de lenguas ya cesó. Con esto finalizo, y nos vemos luego.